Escorpio no nació como un signo destinado a describir rasgos de personalidad ni compatibilidades emocionales. En su origen más antiguo, Escorpio fue un umbral, una función sagrada dentro del mapa espiritual de las civilizaciones antiguas. Representaba el punto exacto donde el alma dejaba de identificarse con la forma, con el nombre, con el rol social, y entraba en un territorio donde ya no existían garantías. Hablar de Escorpio en su sentido original es hablar de iniciación de descenso, de una muerte simbólica tan profunda que transformaba para siempre a quien la atravesaba. Y precisamente por eso fue silenciada. Todas las grandes civilizaciones que precedieron al mundo moderno compartían una certeza incómoda. El ser humano no podía acceder a la sabiduría sin antes enfrentarse a la disolución de su identidad. Egipto, Mesopotamia, Grecia. Incluso las culturas chamánicas más antiguas entendían que la conciencia debía ser quebrada, vaciada, despojada de ilusiones, antes de renacer con una visión más amplia. Ese proceso no era opcional ni metafórico. Era ritual guiado peligroso. Y Escorpio era el lenguaje simbólico que señalaba ese punto de no retorno. Con el paso de los siglos, algo ocurrió. Los rituales se volvieron secretos, luego peligrosos, más tarde heréticos. Finalmente fueron eliminados del relato oficial de la historia. Lo que hoy llamamos miedo a la oscuridad, rechazo al dolor o obsesión por la seguridad emocional, no es una casualidad psicológica, es la consecuencia directa de haber extirpado la iniciación escorpiana del desarrollo humano. Cuando una civilización elimina el rito que enseña a morir simbólicamente, produce generaciones incapaces de atravesar crisis sin fragmentarse. Este video no es una exploración astrológica convencional. No hablaremos de fechas, compatibilidades ni predicciones. Aquí, Escorpio será abordado como lo que siempre fue, el guardián de la frontera entre lo que creemos ser y lo que somos después de perderlo todo. La iniciación perdida de las civilizaciones antiguas no es un mito romántico, es una herida histórica que aún palpita en la psique colectiva moderna. Quizás por eso Escorpio incomoda, porque no promete luz inmediata ni consuelo, ni respuestas suaves. Escorpio exige silencio, honestidad radical y la disposición a mirar aquello que fue enterrado. En un mundo obsesionado con la positividad constante, Escorpio representa lo que no se puede decorar ni vender, la verdad desnuda que emerge cuando el ego deja de controlar el relato. A lo largo de este recorrido, iremos desenterrando las huellas de esa iniciación perdida, no como arqueólogos del pasado, sino como testigos de un proceso que sigue ocurriendo, aunque sin nombre ni guía. Cada crisis profunda, cada ruptura, cada noche oscura del alma, es un eco distorsionado de un rito que antes estaba estructurado, contenido y comprendido. Hoy ocurre en soledad. Y esa es la verdadera tragedia. Si este tema resuena no es por curiosidad intelectual, es porque Escorpio no llama a la mente, sino a la memoria profunda del alma. Y una vez que esa memoria despierta, ya no puede volver a dormir del todo.
En las civilizaciones antiguas, Escorpio no funcionaba como una etiqueta psicológica, ni como una identidad fija con la que alguien pudiera definirse a lo largo de su vida. No era un tipo de persona, ni un temperamento, ni una inclinación emocional. Escorpio era un momento, un punto crítico dentro del recorrido del alma, un umbral que solo se cruzaba cuando todo lo anterior dejaba de sostenerse. Allí donde la astrología moderna pregunta ¿quién eres?, la astrología iniciática preguntaba algo mucho más inquietante. ¿Qué queda de ti cuando todo lo que creías ser se derrumba? Ese era el territorio escorpiano, y su función no era describir, sino provocar una ruptura irreversible. Para las culturas antiguas, la vida humana estaba compuesta por etapas claramente diferenciadas, y no todas estaban destinadas a ser cómodas. Existía una comprensión profunda de que el crecimiento real no ocurría por acumulación, sino por pérdida. Escorpio representaba precisamente ese momento en el que el individuo debía descender voluntariamente a las capas más oscuras de su conciencia, no para castigarse, sino para desmantelar las estructuras falsas que había construido para sobrevivir. No se trataba de moralidad ni de culpa, sino de verdad. Y la verdad, entendían, solo emerge cuando el ego pierde su dominio. Este umbral no podía ser atravesado sin consecuencias. Quien entraba en el territorio de Escorpio no regresaba siendo el mismo. Por eso, en los sistemas antiguos, la iniciación escorpiana estaba cuidadosamente contenida dentro de rituales precisos, espacios cerrados y la presencia de guías experimentados. El objetivo no era destruir al individuo, sino deshacer la identificación con la imagen social, el nombre, el rol y las narrativas heredadas. Escorpio marcaba el punto en el que el ser humano dejaba de vivir desde la superficie y comenzaba a confrontar lo que había sido reprimido, negado o temido. A diferencia de otros arquetipos, Escorpio no ofrecía recompensas visibles ni promesas inmediatas. No garantizaba poder, reconocimiento ni iluminación instantánea. Ofrecía algo mucho más peligroso, la posibilidad de ver sin filtros. Por eso no todos estaban destinados a cruzar ese umbral al mismo tiempo. En muchas culturas, la iniciación escorpiana estaba reservada para quienes ya habían atravesado pruebas previas de disciplina, silencio y madurez interior. Sin esa preparación, el descenso podía resultar devastador. Y los antiguos lo sabían. Con el paso del tiempo, esta comprensión se fue diluyendo. Escorpio dejó de ser entendido como un proceso temporal y se transformó en una identidad permanente. Aquello que antes era un rito de paso se convirtió en un rasgo psicológico y luego en un estereotipo. El resultado fue una distorsión profunda. Personas viviendo crisis escorpianas sin marco, sin lenguaje y sin acompañamiento, creyendo que algo estaba mal con ellas, cuando en realidad estaban atravesando una etapa que la civilización ya no sabía reconocer. Escorpio como umbral implica aceptar que hay momentos en la vida en los que avanzar no significa sumar, sino soltar. Significa comprender
que ciertas pérdidas no son errores, sino portales. Las civilizaciones antiguas no temían este proceso. Lo respetaban. Sabían que sin la muerte simbólica no podía haber una transformación auténtica. El problema no fue Escorpio, sino la desaparición del contexto que permitía atravesarlo con sentido. Hoy, cuando se habla de Escorpio desde la superficie, se pierde su esencia más profunda. Se lo reduce a intensidad emocional, a misterio, a poder oculto. Pero su función original era mucho más radical: romper la ilusión de continuidad del yo. Escorpio no preguntaba cómo mejorar la identidad, sino cómo disolverla cuando ya no servía. Y esa pregunta sigue siendo válida, aunque incomode. Entender a Escorpio como umbral y no como identidad es el primer paso para recuperar la sabiduría que fue perdida. No para romantizar el dolor, sino para devolverle su lugar como maestro silencioso. Porque aquello que no se atraviesa conscientemente se repite en la sombra. Y Escorpio, cuando no es reconocido, no desaparece, espera. Cuando se observa con atención el corazón espiritual de las civilizaciones antiguas, aparece un patrón inquietantemente claro. Todas desarrollaron rituales destinados a simular la muerte antes de que la muerte real ocurriera. Estos rituales no eran simbólicos en el sentido superficial moderno. Eran experiencias psicológicas, emocionales y espirituales tan intensas que el iniciado emergía profundamente transformado. Escorpio no era nombrado como signo zodiacal en todos estos contextos, pero su función arquetípica estaba presente con absoluta precisión. Allí, donde existía un descenso ritual, una confrontación con la oscuridad y una disolución de la identidad, Escorpio estaba operando. En el antiguo Egipto, este principio se manifestaba a través de los rituales ligados a Osiris y al juicio del corazón. Antes de aspirar a la vida eterna, el alma debía enfrentarse a una verdad incuestionable: nada impuro, nada falso, nada no integrado podía atravesar el umbral. Las cámaras subterráneas, los pasajes cerrados y el simbolismo de la desmembración de Osiris no eran narraciones mitológicas para entretener, sino mapas iniciáticos. El iniciado experimentaba una muerte simbólica en vida, un abandono de su identidad anterior, para renacer con una conciencia alineada con el orden cósmico. Ese proceso profundamente escorpiano no admitía atajos. En la Grecia antigua, los misterios eleusinos cumplían una función similar. El descenso de Perséfone al inframundo no era solo un mito agrícola, sino una representación precisa del viaje del alma. Quien participaba en estos misterios debía atravesar periodos de oscuridad, silencio y confrontación interna. No se revelaban todos los secretos de inmediato. La iniciación se desplegaba por capas, obligando al iniciado a sostener la incertidumbre. Escorpio se manifestaba aquí como el arte de permanecer en la noche, sin huir de ella, comprendiendo que solo quien acepta perder la luz temporalmente puede reconocerla cuando regresa. En Mesopotamia, el descenso de Inanna al inframundo ofrece uno de los ejemplos más crudos de la iniciación escorpiana. En su viaje, Inanna
es despojada de cada símbolo de poder en las 7 puertas del inframundo. Cada objeto retirado representa una capa de identidad, un rol, una ilusión. Al final del proceso no queda nada que proteger. Esta narrativa no glorifica el sufrimiento, pero tampoco lo suaviza. Enseña que el poder auténtico no se obtiene acumulando, sino sobreviviendo a la pérdida total del control. Esa es una enseñanza que el mundo moderno ha olvidado casi por completo. Lo que une a estas tradiciones no es la estética ni el lenguaje cultural, sino la comprensión de que la conciencia humana necesita rituales de ruptura para evolucionar. Escorpio actuaba como el arquetipo que garantizaba que la transformación no fuera superficial. Sin este paso, el individuo podía adquirir conocimiento, habilidades o estatus, pero seguiría operando desde una identidad no cuestionada. Las civilizaciones antiguas entendían que eso era peligroso, tanto para el individuo como para la comunidad. Con el tiempo, estos rituales comenzaron a ser vistos como amenazas, no porque fueran violentos, sino porque producían individuos difíciles de controlar. Quien había atravesado una iniciación escorpiana ya no obedecía por miedo ni por identidad social. Había visto la ilusión desmoronarse, y una civilización basada en jerarquías rígidas no podía permitirse demasiados iniciados de ese tipo. Así comenzó el silenciamiento progresivo de estos rituales, primero reservándolos a élites, luego ocultándolos y finalmente eliminándolos del relato colectivo. Al perder estos ritos, la humanidad no perdió solo una tradición espiritual, sino una tecnología de transformación interna. Escorpio dejó de ser un camino consciente y se convirtió en una experiencia caótica, vivida a través de crisis no comprendidas. Sin ritual, sin guía y sin lenguaje, el descenso sigue ocurriendo, pero ya no conduce necesariamente a la integración. Y este vacío es una de las claves para entender la ansiedad, el miedo y la fragmentación psicológica del mundo moderno. Las civilizaciones antiguas no romantizaban la iniciación escorpiana. No la presentaban como un viaje inspirador, ni como una experiencia deseable para todos. Al contrario, la consideraban peligrosa, no porque fuera maligna, sino porque tenía el poder de desmantelar por completo la estructura psicológica de quien no estuviera preparado. Escorpio no ofrecía refugio emocional ni validación. Exigía honestidad absoluta. Y esa exigencia podía resultar devastadora para una conciencia que aún dependía de la identidad del rol social o de la aprobación externa para sostenerse. Por esta razón, los rituales de iniciación no estaban abiertos indiscriminadamente. Existía una selección cuidadosa, basada en la madurez emocional, la capacidad de silencio y la disposición a enfrentar la propia sombra sin proyectarla. Los antiguos comprendían algo que hoy se ignora con frecuencia. No toda crisis es transformadora y no toda persona está lista para atravesar una muerte simbólica sin fragmentarse. Escorpio, cuando se activa prematuramente, no libera, desorganiza, y ese riesgo era tomado con absoluta seriedad. Durante la iniciación, el iniciado era separado del mundo conocido. Se rompían los vínculos cotidianos, se suspendían los nombres
y se anulaban las referencias habituales. El propósito era claro: impedir que la mente se aferrara a cualquier forma de continuidad. En ese vacío controlado emergían los miedos más primarios, las memorias reprimidas y las verdades no integradas. No había distracciones ni escapatorias. Escorpio operaba como una fuerza de revelación implacable, mostrando aquello que había sido cuidadosamente ocultado, incluso a uno mismo. Muchos no regresaban igual. Y algunos no regresaban en absoluto, al menos no en el sentido psicológico tradicional. Esto no se interpretaba como fracaso, sino como una señal de que la iniciación había sido atravesada sin las bases necesarias. Por eso existían guías, sacerdotes y guardianes del umbral, cuya función no era suavizar la experiencia, sino contenerla. Sabían cuándo intervenir y cuándo permitir que el proceso siguiera su curso. La iniciación no era un acto de voluntad individual, sino un evento comunitario profundamente estructurado. El miedo que estas prácticas generaban no provenía de la oscuridad en sí, sino de la pérdida de control. Escorpio enseñaba que el control es una ilusión necesaria en etapas tempranas, pero una prisión en etapas avanzadas. Para una mente aún identificada con el poder, el estatus o la narrativa personal, esta revelación era intolerable. Por eso, a medida que las civilizaciones se volvieron más jerárquicas y centradas en la autoridad externa, la iniciación escorpiana comenzó a percibirse como una amenaza al orden establecido. Con el tiempo, este miedo se filtró en la cultura. La oscuridad dejó de ser vista como un espacio de gestación y se convirtió en algo que debía evitarse. El dolor fue patologizado. La muerte simbólica fue reemplazada por rituales vacíos o por narrativas que prometían transformación sin pérdida. Escorpio, privado de su contexto sagrado, pasó a ser asociado con peligro, manipulación o destrucción, cuando en realidad su función original era revelar lo que ya estaba roto. En el mundo moderno, este temor persiste de manera inconsciente. Las personas evitan el silencio, huyen de la introspección profunda y buscan soluciones rápidas a procesos que requieren tiempo y despojo. Cuando la energía escorpiana se activa a través de crisis inevitables, suele vivirse como castigo o fracaso personal. Sin el marco iniciático, el descenso se convierte en trauma en lugar de tránsito. Y este es uno de los legados más dolorosos de haber eliminado la iniciación consciente. Escorpio nunca fue benigno ni cruel. Fue preciso. Exigía preparación porque sabía lo que estaba en juego, la integridad de la psique. Al olvidar esta sabiduría, la humanidad no se volvió más segura, sino más frágil. Comprender este punto es esencial para recuperar el verdadero significado de la iniciación perdida y para dejar de temer aquello que correctamente contenido siempre fue un camino hacia la integración. Cuando las sociedades comenzaron a abandonar los rituales de iniciación escorpiana, no lo hicieron de forma repentina ni consciente. No hubo un decreto explícito que declarara el fin del descenso ritual o de la muerte simbólica.
El proceso fue mucho más sutil y por ello más peligroso. Primero los rituales se volvieron exclusivos. Luego fueron relegados a círculos cerrados. Más tarde se reinterpretaron como alegorías inofensivas. Finalmente desaparecieron del todo, dejando tras de sí un vacío que la cultura moderna jamás supo cómo llenar. La eliminación de estos rituales no significó la eliminación del proceso interno que representaban. La psique humana no dejó de necesitar confrontación, pérdida y transformación. Lo que cambió fue el marco. Allí donde antes existía un rito guiado, apareció el caos psicológico. Allí donde había comunidad y contención, surgió el aislamiento. Escorpio no fue destruido, fue despojado de su lenguaje y de su función consciente. Y cuando un arquetipo pierde su lugar legítimo, comienza a manifestarse de forma distorsionada. Este es el origen de muchos de los miedos modernos que hoy se consideran normales. El miedo a la muerte, por ejemplo, no era dominante en las culturas iniciáticas. La muerte simbólica había sido experimentada en vida comprendida y atravesada. En cambio, el ser humano moderno privado de esa experiencia proyecta un terror desmedido sobre todo aquello que implique pérdida final o disolución. El resultado es una cultura obsesionada con la juventud, la productividad constante y la negación de los ciclos naturales. La psicología contemporánea intenta abordar este vacío, pero lo hace fragmentando el proceso. Analiza síntomas sin comprender el rito que falta. Trata la crisis como patología, cuando en muchos casos se trata de una iniciación espontánea sin estructura. Escorpio, despojado de su dimensión sagrada, se convierte en ansiedad-depresión, conductas compulsivas o crisis existenciales sin nombre. El problema no es la oscuridad que emerge, sino la ausencia de un mapa para atravesarla. Además, al eliminar el ritual escorpiano, las sociedades modernas reforzaron la ilusión de control permanente. Se construyó la idea de que el ser humano debía estar siempre estable, funcional y predecible. Cualquier quiebre se interpreta como fallo personal. Esta narrativa es profundamente anti-iniciática. Niega la naturaleza cíclica de la conciencia y convierte la transformación en una amenaza en lugar de una necesidad. Escorpio, en este contexto, pasa a ser reprimido, temido o malinterpretado. No es casual que muchas culturas modernas hayan desarrollado una relación superficial con la espiritualidad. Se busca la luz sin haber atravesado la noche. Se promete sanación sin pérdida. Se habla de transformación sin ruptura. Esta espiritualidad incompleta es un síntoma directo de la iniciación perdida. Al rechazar a Escorpio, se produce una conciencia fragmentada que persigue estados elevados sin haber desmantelado las estructuras internas que los distorsionan. El miedo moderno no es solo miedo a sufrir, es miedo a perder la identidad. Y ese miedo es precisamente lo que Escorpio venía a confrontar de manera ritualizada. Sin ese enfrentamiento consciente, la identidad se vuelve rígida, frágil y defensiva. La persona se aferra a narrativas, roles y certezas con una intensidad que revela su inseguridad profunda.
Lo que antes se soltaba en un rito, ahora se defiende desesperadamente en la vida cotidiana. Comprender la eliminación del ritual escorpiano es comprender una de las raíces más profundas del malestar contemporáneo. No se trata de idealizar el pasado, ni de replicar prácticas antiguas sin discernimiento, sino de reconocer que algo esencial fue perdido en el proceso de civilización. Escorpio no fue integrado en la modernidad, fue exiliado. Y todo lo que se exilia de la conciencia regresa como sombra. Este reconocimiento no ofrece soluciones rápidas ni consuelo inmediato, pero abre una puerta fundamental, la posibilidad de volver a dar sentido a las crisis no como errores que deben ser corregidos, sino como llamados a una transformación que la cultura olvidó cómo guiar. En el individuo moderno, la energía escorpiana no ha desaparecido. Simplemente se manifiesta sin contexto, sin ritual y sin guía. Allí, donde antes existía un marco iniciático que contenía la crisis, hoy aparece el trauma desnudo. Las rupturas, las pérdidas, los duelos profundos, las noches oscuras del alma y los colapsos de sentido no son anomalías psicológicas aisladas, son activaciones escorpianas que emergen en una cultura que ya no sabe reconocerlas. El problema no es que ocurran, sino que ocurren en soledad. Cuando una persona atraviesa una crisis profunda en el mundo moderno, suele interpretarla como un fallo personal. Se pregunta qué hizo mal, qué debería haber evitado, cómo puede volver a ser como antes. Esta pregunta revela la incomprensión fundamental del proceso escorpiano. No existe un volver. La iniciación, cuando es auténtica, rompe la continuidad del yo. Pero sin una narrativa que lo explique el individuo, intenta restaurar una identidad que ya no puede sostenerse. De ahí surge la ansiedad, la confusión y la sensación de estar perdido. Antes, la comunidad sabía qué hacer cuando alguien entraba en el territorio de Escorpio. Había tiempos de retiro, silencio y acompañamiento. Hoy, en cambio, se exige productividad inmediata, estabilidad emocional constante y adaptación rápida. El sistema no tolera la pausa iniciática. Por eso, muchos procesos que podrían conducir a una transformación profunda se cronifican como sufrimiento. Escorpio sin guía no integra, desgasta. La psicología moderna intenta intervenir, pero lo hace desde un paradigma incompleto. Se enfoca en aliviar el síntoma sin reconocer la función del colapso. No toda depresión es patológica, no toda crisis es un error. Algunas son llamados a soltar estructuras internas que ya no corresponden. Sin embargo, al carecer de un lenguaje iniciático, estas experiencias se medicalizan o se silencian. El individuo aprende a sobrevivir pero no a atravesar. Esto genera una paradoja inquietante. Vivimos en una era con más herramientas de bienestar que nunca, pero con menos capacidad para sostener la pérdida. Escorpio confronta precisamente esa incapacidad. Obliga a mirar lo que se ha roto, lo que ya no tiene vida, lo que debe morir, para que algo más auténtico pueda emerger. Sin ritual, esta confrontación se vuelve caótica.
La persona queda atrapada entre la negación y la obsesión, entre el intento de huir y la imposibilidad de avanzar. Además, la ausencia de guía produce un fenómeno silencioso, la internalización de la culpa. El iniciado antiguo sabía que su descenso era parte de un proceso mayor. El individuo moderno cree que su dolor lo define. Confunde el tránsito con la identidad. Así Escorpio deja de ser un umbral y se convierte en una etiqueta: soy roto, soy oscuro, soy inestable. Esta identificación es precisamente lo contrario de la función escorpiana original, que buscaba disolver etiquetas, no fijarlas. En este contexto, muchas personas desarrollan estrategias de evasión, hiperactividad, consumo constante de estímulos, espiritualidad superficial o narrativas de positivismo forzado. Todo sirve para no detenerse, para no entrar en el silencio donde Escorpio habla. Pero lo reprimido no desaparece. Regresa en forma de síntomas, relaciones destructivas o crisis recurrentes. Lo que no se atraviesa conscientemente se repite inconscientemente. Comprender a Escorpio en el individuo moderno implica un cambio radical de mirada. Significa dejar de preguntar ¿cómo salgo de esto? Y empezar a preguntar ¿qué identidad está muriendo aquí? No para romantizar el sufrimiento, sino para devolverle su función. La iniciación perdida no puede recuperarse copiando rituales antiguos, pero sí reconociendo que la crisis tiene sentido cuando se la comprende como tránsito y no como condena. Escorpio sin guía hiere, con comprensión transforma. Y esa diferencia define si una crisis se convierte en trauma o en pasaje. En un mundo que ha olvidado cómo acompañar la muerte simbólica, recuperar esta distinción es un acto de profunda lucidez. En el vacío dejado por la iniciación escorpiana, surgió una espiritualidad incompleta, cuidadosamente diseñada para evitar el descenso. Una espiritualidad que habla constantemente de luz, elevación y manifestación, pero que guarda un silencio incómodo frente al dolor, la pérdida y la disolución del yo. Esta forma de espiritualidad no es ingenua, es defensiva. Nace del miedo profundo a Escorpio del rechazo colectivo, a todo aquello que no puede ser controlado ni embellecido. En lugar de integrar la sombra, la niega. Y al negarla, la fortalece. La falsa espiritualidad promete transformación sin ruptura, sanación sin duelo y expansión sin vacío. Utiliza un lenguaje tranquilizador que anestesia la crisis en lugar de acompañarla. Escorpio, en este contexto, se convierte en un intruso indeseado. Cuando aparece una noche oscura del alma, se la etiqueta como baja vibración, bloqueo energético o falta de fe. El mensaje implícito es claro: algo está mal contigo por no estar bien. Esta narrativa no solo es errónea, sino profundamente dañina. Las civilizaciones antiguas jamás habrían considerado la oscuridad como un fallo espiritual. Al contrario, la entendían como un espacio de gestación, un territorio donde la conciencia se reorganiza. Escorpio no era visto como enemigo de la luz, sino como su precondición. Sin descenso, la luz es superficial. Sin pérdida, la expansión
es ilusoria. Pero la espiritualidad moderna, obsesionada con la positividad constante, ha perdido la capacidad de sostener este principio. Este rechazo genera una fragmentación interna. La persona intenta mantenerse elevada mientras su psique se desmorona en silencio. Sonríe hacia afuera y se rompe por dentro. Escorpio reprimido comienza a manifestarse de forma distorsionada. Obsesiones, culpa espiritual, sensación de vacío, cinismo o una profunda desconexión emocional. Lo que debía ser un proceso de transformación se convierte en una lucha interna entre lo que se muestra y lo que se oculta. Además, la falsa espiritualidad convierte el sufrimiento en un fracaso moral. Si no logras vibrar alto, es porque no has trabajado lo suficiente, no has pensado en positivo o no has alineado bien tu intención. Esta lógica ignora por completo la función iniciática del dolor. Escorpio no pide ser corregido, pide ser atravesado. No exige optimismo, sino presencia. Y esta exigencia resulta intolerable para una cultura que ha aprendido a huir del silencio. El rechazo de Escorpio también se manifiesta en la obsesión por la identidad espiritual. Se construyen nuevas etiquetas para reemplazar las antiguas sanador, despierto, consciente. Pero toda identidad, por elevada que parezca, está destinada a ser cuestionada en el umbral escorpiano. Por eso, quienes se aferran a estas etiquetas suelen temer profundamente la crisis. No porque la crisis sea destructiva, sino porque amenaza la narrativa que sostiene su sentido de valor. Escorpio no destruye la espiritualidad auténtica, la depura. Arranca las capas falsas, los discursos repetidos y las promesas vacías. Deja al individuo frente a sí mismo sin adornos. Esta experiencia es incómoda, pero es la única que permite una transformación real. Todo lo demás es acumulación simbólica, no integración. Y una espiritualidad que no integra la sombra se convierte inevitablemente en una forma de negación sofisticada. Recuperar el lugar de Escorpio no implica rechazar la luz, sino reordenar la secuencia. Primero el descenso, luego la expansión. Primero la disolución, luego la forma. Las civilizaciones antiguas lo sabían. La modernidad lo olvidó. Y mientras siga buscando la iluminación sin atravesar la noche, seguirá produciendo individuos espiritualmente exhaustos, pero no transformados. Escorpio sigue esperando en el umbral, no para castigar, sino para recordar que toda verdad profunda nace allí donde la ilusión se desmorona. Al llegar al final de este recorrido, resulta imposible sostener la idea de que la iniciación escorpiana pertenece únicamente al pasado. No fue destruida, ni erradicada ni superada por la modernidad. Fue olvidada, que es una forma mucho más sutil y peligrosa de desaparición. Escorpio no dejó de operar en la conciencia humana, simplemente perdió su nombre, su marco y su guía. Y todo aquello que no es reconocido conscientemente regresa como destino. Las civilizaciones antiguas comprendían que no todos los dolores eran errores, ni todas las crisis debían evitarse. Sabían que existían momentos en los que la vida
exigía un descenso, una pausa forzada, una disolución del sentido previo. Hoy, en cambio, vivimos atrapados en la ilusión de continuidad, intentando sostener identidades que ya no tienen raíces, relaciones que ya no contienen verdad y narrativas personales que han quedado vacías. Escorpio aparece entonces no como elección, sino como ruptura. La iniciación perdida no es una nostalgia romántica por rituales antiguos, ni una invitación a reproducir prácticas del pasado sin discernimiento. Es un llamado a reconocer el significado de lo que ocurre cuando todo se desmorona. Cada crisis profunda que no puede ser explicada solo con lógica, cada quiebre que no se resuelve con esfuerzo, cada noche oscura que resiste la positividad forzada, es una puerta escorpiana pidiendo ser atravesada con conciencia en lugar de resistencia. El error moderno no es sufrir, sino interpretar el sufrimiento como fracaso. El iniciado antiguo sabía que no estaba roto, estaba siendo transformado. El individuo moderno privado de esa comprensión se juzga, se compara y se esconde. Confunde el tránsito con la identidad y la herida con el destino. Escorpio no vino a definir quién eres, sino a destruir lo que ya no eres. Y esa diferencia lo cambia todo. Quizás por eso este arquetipo sigue incomodando, porque no ofrece promesas rápidas ni respuestas cómodas. No se adapta al lenguaje del éxito ni al discurso de la superación constante. Escorpio habla en silencio, en pérdida, en vacío. Y solo quien se atreve a quedarse en ese espacio sin huir, comienza a comprender su función real. No hay iluminación sin despojo. No hay expansión sin colapso previo. No hay sabiduría sin haber mirado aquello que se intentó evitar. Este video no cierra con conclusiones definitivas ni con instrucciones claras, porque la iniciación nunca fue un manual. Es un proceso que se revela a quien está dispuesto a escuchar más allá de la superficie. Si algo de lo que has oído aquí resuena, no es porque Escorpio sea atractivo, sino porque algo en tu interior reconoce el umbral. No como amenaza, sino como posibilidad. La iniciación que fue borrada de las civilizaciones antiguas sigue ocurriendo una y otra vez en la intimidad de cada vida. La diferencia es que ahora ocurre sin nombres, sin testigos y sin guía. Recuperar su sentido no significa buscar la oscuridad, sino dejar de huir de ella cuando aparece, porque Escorpio no llega para destruirte, sino para preguntarte con una honestidad implacable qué estás dispuesto a soltar para vivir desde la verdad. Y esa pregunta, una vez escuchada, no puede ser ignorada para siempre.